Déjame enlazarme en estos momentos con Julio C. Roa. Ya te extrañábamos, Julio. Julio C. Roa, reportero independiente, quien sigue haciendo una labor importante desde su canal de YouTube, La Voz de Julio, un espacio independiente, alternativo, que yo le recomiendo para que se suscriba y para que vea la información que maneja Julio C. Roa. Julio, un abrazote. Hola Vicente, buenas tardes, gracias por la llamada, a tus órdenes. Oye, pues, primero, ¿qué te parece la defensa que hace Felipe Calderón, sospechosa defensa que hace Felipe Calderón de tu primo Carlos Loret de Mola? Creo que es natural y creo que se está vacunando. Es una manita que le está echando ahí Calderón a Loret, porque Loret, al salir o posiblemente salir de W Radio, va a ganar, ya sea despedido o no sea despedido. Si sale, va a ser víctima, y si no sale, pues va a conservar su programa y su gran sueldo, porque me imagino que él tiene un sueldo muy, pero muy bueno ahí en W Radio. Entonces ahí le está echando una manita, víctima, complot, va a decir, me sacaron de W Radio porque soy el periodista incómodo, y si no sale, pues sigue recibiendo su salario mensual. Entonces, yo creo que esa es mi opinión, no sé cómo tú lo veas. Pues sí, desafortunadamente así es la cosa. Oye, por cierto, ayer entrevistamos a Jorge Gómez Naredo, director de la revista Polemón, que le agrega a esta investigación sobre Latinus del dineral que están pagando en publicidad para promover sus contenidos en redes sociales, 160,000 pesos, cosa de 8,000 o más dólares en 6 días para promover sus contenidos de Latinus, este medio de Carlos Loret de Mola. Tú nos has dicho que es propiedad del que fuera mano derecha de Silvano Aureoles, gobernador del PRD de Michoacán. Y bueno, muchas personas dirán, bueno, 8,000 dólares no es mucho. Bueno, ya los quisiéramos tener algunos de nosotros al mes, mi querido Julio. Así es. Recuerda que hace un tiempo, o no hace mucho, hablamos que en nuestros canales aparecían anuncios de Latinos. Le están metiendo muchísimo dinero. Recuerda que te comenté quién es el dueño de Latinos, que era el exsecretario particular, o es el exsecretario particular de Silvano Aureoles, y hace poco confirmé o volví a reconfirmar que en efecto el proyecto de Loret de Mola no es un proyecto de él, sino de este personaje, de este exsecretario particular de Silvano Aureoles, con la confirmación, en el video lo pueden ver, de una información que me dieron desde el inicio que empecé a publicar. Al inicio publiqué que quién era el dueño, Miguel Alonso Olamendi, cuánto costaba producir un capítulo, entre 350,000 y 450,000 pesos por cada capítulo, y lo que reconfirmó que la información que recibí era fidedigna y era confiable, es que el 4 de junio, o el 4 de julio, si no mal recuerdo, antes de que subiera Carlos Loret de Mola 2 videos, este personaje, mi fuente, me dijo sobre 2 videos que ellos tenían ya planeando para subir. 2 videos que uno era el de Carlos Loret con Broso y una Suburban, y el segundo, el de Carlos Loret de Mola y Broso en el avión presidencial. Esa información yo ya la tenía, y de hecho se confirmó cuando dieron a conocer estos videos. Es decir, que el personaje que me facilitó la información sabía y sabe bien de los movimientos del proyecto de Carlos Loret de Mola. Es un hecho que ese proyecto no es independiente y que tiene intereses políticos, lo cual está perfectamente bien. Lo único inconveniente es que Carlos Loret de Mola ha dicho que no tiene intereses políticos. Lo deseable sería que él dijera, pues sí, tenemos un interés político, nos apoya la tribu del PRD y otros personajes políticos, y no hay problema.
cada quien sus preferencias, ¿no? Si él extraña a Peña Nieto, a Calderón, pues se vale, ¿no? Tenía privilegios. Hay que recordar que una empresa ligada a la esposa de Carlos Loret de Mola recibió un contrato de 400 millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto. Le iba muy bien a Carlos Loret de Mola y hace el bien en hacer lo posible porque regrese el partido que gobernaba, en el cual él hizo mucho dinero. Fíjate, mi querido Julio, que tienes el pulso perfecto del tema de Loret de Mola. Me envía Enrique Legorreta, nuestro compañero Enrique Legorreta, que ya habló Loret de Mola en su programa. Y de hecho, antes de que Loret de Mola hablara, los abogados explicaron que no hay intención de cambiar los contenidos, pero entendiendo lo que nos decías, que Loret de Mola, si se queda o se va, lo están inflando de tal manera. Bueno, pues ahí te va. Tras los cambios al interior de W Radio, el periodista Carlos Loret de Mola inició su programa de radio enviando un breve mensaje sobre la situación de la empresa y los rumores sobre posibles actos de censura. Loret de Mola aseguró que hay incertidumbre y preocupación, sin embargo, los directivos se comunicaron con él para comunicarle que no está en riesgo la libertad de expresión. Hoy es una manera inusual de iniciar el programa, dijo. Presumió que la disputa tiene que ver con los cargos directivos por la generación de contenidos. Todos conocemos el contexto, cito textualmente. Hasta hoy las condiciones que ha creado W Radio para la libertad de expresión han sido inmejorables. Seguiré ejerciendo esa libertad. Agradezco muchísimo a todas las personas que han enviado muestras de afecto. Seguramente se refiere, gracias Felipillo, por defenderme a capa y espada. Me refiero a Felipe Calderón. Por último, el periodista denunció hostilidad por parte del gobierno de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador contra algunos de sus compañeros y medios de comunicación, y cito textualmente: la creciente hostilidad del gobierno, del presidente hacia medios de comunicación y periodistas. Vamos a ver qué pasa y lo estaremos comentando. Y a mí lo que me sorprende, mi querido Julio, es que pareciera que se refuerza aquel periodista que le hizo los montajes a Genaro García Luna, a Cárdenas Palomino y a Felipe Calderón, pero a la vez tú sacas un video que me llamó mucho la atención, que dices que Carlos Loret ha asumido la defensa mediática de Peña Nieto también. O sea, Carlos Loret de Mola, el defensor pues de los malandros de sexenios anteriores. Hay que recordar que antes de la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Carlos Loret de Mola era un periodista irrelevante en el sentido que no daba información importante, era más bien un columnista, tenía un programa de radio mediocre ahí en Radio Fórmula y además un noticiero en Televisa. Era un reportero del bulto, es decir, tenía fama por trabajar en Televisa, por escribir en Universal, pero no aportaba algo importante, nunca aportaba. En ocasiones, cuando le filtraban información, había algo interesante, pero él no es un periodista de investigación y pasó desapercibido durante muchísimos años. No sé si puedas nombrarme al menos 3 investigaciones de él donde de a conocer actos de corrupción en el sexenio de Calderón o de Peña Nieto. Cuando presentaba información importante era por filtraciones y era utilizado para atacar a oponentes al gobierno en ese entonces de Peña Nieto. Lo importante, y por qué digo que está asumiendo la defensa mediática, porque es obvio, tú ya sacaste la misma conclusión, me imagino, que ante los escándalos de sobornos a los senadores, inmediatamente después sale Loret de Mola con otro video donde se ve al hermano del presidente recibiendo paquetes. Y es obvio, creo que no se necesita mucha inteligencia para deducir que la idea de Loret de Mola es diluir la importancia de la información que está aportando Lozoya. Yo en este video digo que lo que estamos viviendo es inédito, es que somos afortunados porque nunca antes habíamos visto o escuchado o leído cómo se arreglaban
cómo se arreglaban las cosas con los senadores, cómo se sobornaba a políticos para que aprobaran reformas. Lo intuíamos, creíamos que así se daba, pero ahora lo tenemos en un testimonio que ahora ya quieren desestimar todos los políticos que han sido señalados. Ahora resulta que México es el paraíso de la transparencia y la no corrupción, donde nadie es corrupto, donde todos son unas tantas palomitas, blancas palomitas, donde no hay corrupción, y los periodistas del viejo régimen, los periodistas tradicionales como Ciro, Gómez Leiva, como López Dóriga, se sorprenden y ponen en duda que haya corrupción o que hubo corrupción en el gobierno de Peña Nieto o en algunos otros gobiernos anteriores. Es increíble, para mí es increíble el cinismo de estos periodistas que están día y noche defendiendo la corrupción. Y lo que yo me imagino que está pasando es que también estos periodistas que no aparecieron en la lista que se dio a conocer hace poco, hace no mucho, había pagos en efectivo, en cash, como la bolsa que le regalaron a la periodista Lourdes Mendoza, y en ese testimonio que se dice que había otros periodistas que los mantenía contentos, Luis Videgaray. Ahí es la preocupación. Todos están tratando de vacunar y desprestigiar a Lozoya para que cuando salga información sobre ellos, pues digan, no, este cuate es mentiroso, no hay que creerle, y no le hagan caso, está loquito. Hablando de Lourdes Mendoza, por ahí publiqué una fotografía que le molestó mucho. Publiqué: un sector del periodismo cree que está bien esta fotografía. Se la voy a mandar en estos momentos a don David para que me la ponga en pantalla, mi querido Julio Cerroa. Un sector del periodismo cree que está bien esta fotografía. Es precisamente lo que se debe enseñar a los estudiantes de periodismo a no hacer. Es una fotografía de Lourdes Mendoza con Aurelio Nuño, con Javier Lozano y con Erubiel Ávila, todos abrazados. Y me contestó y me llamó mucho la atención que no entienden lo que no entienden. Lourdes Mendoza me contesta con una fotografía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me da risa. Me da risa porque dice: si tu profesionalismo y tu rigor periodístico son las fotos, aquí te dejo esta. Y si son las columnas, mejor ponte a leerme. Como si tomarse foto con López Obrador fuera diferente a tomarse foto con otra persona que ostenta el poder. El punto que no entiende Lourdes Mendoza es que el periodista pues está jodido cuando anda pidiéndole selfies o fotitos a los gobernantes. Eso es precisamente lo que la tiene en el ojo del huracán. Yo le contesté: lo último que leí de ti, Lourdes Mendoza, fue que negabas lo de la bolsa Chanel. Con tus calumnias mejor paso, o sea, las columnas. No entiendo en qué puede cambiar mi opinión que pongas una foto con el presidente. Vaya periodista que gusta de fotitos con el poder. Veo que no entiendes lo que no entiendes. Y así muchos, mi querido Julio Cerroa, que son amigos y que además se jactan y lo presumen en redes sociales, abrazados del poder. Insisto, no me importa si el poderoso se llama López Obrador o se llama como se llame. Muchos nos dicen lambiscón, a mí me dicen lambiscón, que me muestren una foto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y cierro mi canal, mi querido Julio Cerroa. Esta periodista es interesante su caso. Me sorprende que todavía tenga, no sé si todavía esté empleada ahí en el Financiero o en algún otro medio, porque tras la revelación de Lozoya, yo creo que cualquier medio normal, decente en otro país, la hubiera corrido inmediatamente después, inmediatamente. Esta persona no tiene autoridad moral, nadie le cree. ¿Quién le puede creer a ella cuando tiene también fotos y aplaude como foca a Luis Videgaray? No están solo las fotos que tú mencionas, sino que hay un tuitero dio a conocer los tweets donde se desvive por halagar a Luis Videgaray, el mismo personaje que he señalado
de haberle comprado una bolsa. Y imaginemos que nunca le dieron dinero o nunca le compraron nada. La trayectoria de esta periodista es de aplaudidora a más no poder del gobierno, especialmente de Peña Nieto, y si la lees ahora es todo lo contrario. ¿Por qué? Pues simplemente perdió privilegios, lo mismo que han perdido muchísimos periodistas como López Dóriga, Loret, etcétera, etcétera. Esta persona no tiene autoridad moral, lo que debería hacer es pedir perdón y buscar una nueva carrera, porque está quemada, ya es un cartucho quemado. Oye, Julio, está igual que Risco, que hace el programa de radio en W Radio con Warkentin, que siempre todas las mañanas dice, buenos días corruptos, pero se le fue el internet porque nunca se enteró de los 100 millones de dólares que presuntamente recibieron en préstamo ahí en el Financiero. Qué casualidad que eso no fue de corruptos, ¿no? Y ayúdame a entender esto, porque yo busqué esa información y no he visto que le han dado relevancia a esto de los 100 millones de dólares al Financiero. No sé si haya registro de esta nota en varios otros medios. No sé si tengas tú esa información. Yo no la he encontrado. He encontrado nada, por aquí, por allá, creo que nada más en proceso, pero no he registrado esa información. No estoy diciendo que no sea cierto, que lo que me estés diciendo no sea cierto, sino que me sorprende que es una bomba que un periódico haya recibido dinero del gobierno, 100 millones de dólares o 100 millones de pesos, lo que sea, y que no haya registro en medios sobre esto. Te voy a decir por qué, Julio. ¿Con qué cara Televisa diría algo del Financiero que recibe un préstamo, aunque haya quedado mal con los pagos, cuando Televisa recibió que 10,000 millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto, y así también su mochada TV Azteca? Por eso, porque no tienen autoridad moral, y precisamente sobre esos temas, ¿cómo hay, no? El tema de Aguilar Camín, sí, con toda la sinvergüenza y el descaro, gritando censura porque ya no le van a dar publicidad oficial en 2 años, y lo que se metía de cañonazos en tiempos de Salinas de Gortari, ¿qué? Julio. Te estoy escuchando. No, yo pensé que se te había también ido la señal. Dije yo, a lo mejor no quiere hablar de Aguilar Camín. Es mi cuatacho. Ajá. Es que es la misma historia. Es un cinismo, son los sinvergüenzas corruptos que de veras que no tienen no tienen vergüenza para andar ahí chillando y omitiendo algo importante, que en el gobierno anterior vivían como reyes, recibían carretadas, toneladas de dinero, y eran parte de la prensa controlada, de la prensa sobornada, y ahora son muy cínicos y están chillando y que quieren dinero de papá gobierno, cuando en especial esta revista tiene a voces supuestamente pro libre mercado, pero cuando les quitan, ahora disculpa mi lenguaje, la chichi del gobierno, empiezan a lloriquear y ahora sí quieren socialismo para ellos. Son muy muy buenos, adelante. Oye, Julio, nos debe de ocupar, así como trabajamos juntos para que el presidente diera a conocer la lista de los dineros que dieron en el sexenio anterior, hay que buscar la lista de los chayoteros favoritos de Videgaray, que tenía contentos con, dijo Lozoya, cañonazos de entre 50 y 100 mil pesos. Investigación conjunta de La Voz de Julio y sin censura, Estaría, ahí va a estar más difícil porque creo que ahí ya no hay registro, ya no se hizo de manera oficial, sino que fue ahí ya sobornos en cash, ¿no? Y eso es difícil de rastrear. Pero es un cinismo de todos estos periodistas que se quejan
de censura, de amenazas, cuando hasta hace no mucho eran pocas, aplaudían, eran avales y en mucho cómplices de la corrupción, que aquí es lo importante. Todo lo que ha vivido México es en su mayoría o en una gran parte tienen culpa el gobierno, los políticos que han estado en el poder, los empresarios que se han beneficiado, pero sin la complicidad de los medios y sus periodistas hubiese sido difícil que duraran tantos años. Imagínate que esta misma crítica que hoy hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador la hubiesen ejercido en la época de Salinas de Gortari, o en la época de Fox, o en la época de Calderón o Peña Nieto. Esos gobiernos no hubieran durado tanto porque la gente se hubiera indignado con tanta corrupción. Claro. Si los medios hubiesen hecho su trabajo, tal vez otra historia tuviéramos hoy día, pero no, vivieron, tenían privilegios, recibían toneladas de dinero y ahora que ya se los quitaron, se quejan amargamente. Por cierto, me recuerda a Enrique Legorreta que Lourdes Mendoza forma parte del equipo o es entrevistada, sale pues en el programa de Risco y Warkentin en W Radio, y creo que también a Warkentin y a Risco se le fueron los datos porque creo que no le han preguntado nada sobre la bolsita Chanel o las colegiaturas. Mi querido Julio C. Roa, ¿por qué no cerramos con broche de oro? ¿Por qué no cerramos con la cereza del pastel? También estuve al pendiente de un video que publicaste que decía, que titulabas La radiografía de un periodista corrupto. Palabras más, palabras menos. Así es, y es una radiografía de lo que es el periodismo en México todavía, de personajes que se dicen transparentes, superiores, éticamente, que no tienen cola que le pisen, pero que al final de cuentas son iguales o peores. Y en este caso me refiero a Ricardo Rafael, creo que es tu amigo, si no mal me equivoco, y la relación sentimental que tiene con una persona que se ha beneficiado, que ha trabajado para CONAPRED. Y lo que yo evidencio en ese video es que este personaje, Ricardo Rafael, tu amigo, tu colega, defiende al CONAPRED en 2 columnas, sale a defender al CONAPRED y se echa ahí un rollo mareador diciendo que el CONAPRED es lo máximo, omite criticar en ese momento a Chumel Torres por su racismo, y entonces lo que no informa él, y es por eso que le digo que es radiografía de un periodista corrupto, porque él no informa a su audiencia, a los lectores, de que él tiene una relación, tiene a su pareja que fue funcionaria de CONAPRED en el sexenio de Peña Nieto y de Calderón, y peor aún, tras salir del CONAPRED, la pareja de Ricardo Rafael tuvo al menos 2 contratos con la misma CONAPRED. Imagínate, tú sales a defender a CONAPRED, pero no informas que tú te has beneficiado indirectamente porque tu pareja trabajó y además obtuvo contratos con esta misma institución. Entonces, queda ahí evidenciado como un periodista corrupto, porque corrupción no es solamente robar dinero, sino también no ser transparentes y éticos. Entre mi amigo y tu primo ya valió madre la cosa, mi querido mi querido Julio C. Roa. Pues le voy a decir a Ricardo Rafael, si no le gusta lo que decimos aquí, váyase con su ego a otro lado, como dijo cuando me fui de la octava, y esa no se me olvida. Ricardo Rafael de la Madrid, creo que bien haría en pues aclarar, y no solamente en este sentido lo que está señalando, y miren que no es santo de mi devoción, pero Guadalupe Lizárraga también señalaba aquellos vínculos con el CISEN y cómo personajes como Ricardo Rafael
pues han avalado mucho del cochinero que ha ocurrido en los sexenios anteriores. Mi querido Julio, para que la gente que nos está viendo y escuchando, que son más de 17,000, 18,000 personas, vean tus videos, invítalos, por favor. Yo los invito, yo les digo que es importante apoyar espacios independientes, pero yo sé que además de estos videos tienes mucho contenido en tu canal de YouTube. Así es, La Voz de Julio va creciendo, ya somos más de 50,000 suscriptores, muy poquitos en comparación con tu canal, que es un mega canal, pero vamos creciendo afortunadamente, y sí, hay videos, información interesante, exclusiva, análisis diferentes sobre, me enfoco mucho en las cuestiones de críticas o evidenciar a los periodistas, como ya lo platicamos, pero también es información exclusiva como propiedades de políticos, como lo informamos de Miguel Ángel Yunes y una villa, y próximamente sobre una lujosísima propiedad en Estados Unidos de nada más y nada menos que Emilio Lozoya Austin. ¡Anda, su madre! Ándale, mi querido Julio C. Roa. Por eso, precisamente, es que respetamos, admiramos el trabajo de Julio C. Roa, y yo, desde esta trinchera, le pido que apoye La Voz de Julio, se suscriba a su canal, lo haga crecer, lo respalde, porque como somos independientes y alternativos, los medios para seguir haciendo estas investigaciones son generadas por las visualizaciones y por lo que ustedes aportan a estos medios digitales. Mi querido Julio, gracias por el tiempo, y ya vamos por los 100,000. Si ya pasaron los 50,000 en la familia de La Voz de Julio, vamos por los 100,000. Así es, y nada más, si me permites unos segundos antes de terminar, nada más para dar a conocer el nombre de Marcela Azuela Gómez, quien es esposa o esposo de Ricardo Rafael. Creo que no mencioné su nombre y solo me refería a ella como la pareja de o la esposa de, pero Marcela Azuela, pareja, esposa del periodista del Universal y periodista de hasta hace no mucho en La Octava, no sé si todavía siga por ahí, pero me refiero a Marcela Azuela, que fue funcionaria de CONAPRED en el gobierno de Peña y en el gobierno de Calderón, y que después obtuvo contratos con CONAPRED en el gobierno de Peña Nieto. Aclarado el punto, mi querido Julio. Te mando un abrazote, ya te extrañábamos y no te pierdas. Gracias por la invitación y seguimos en contacto. Gracias, es Julio C. Roa, reportero independiente, hablando con nosotros sin censura.